la responsabilidad civil por los actos lícitos dañosos en el ordenamiento jurídico peruano. La problemática de este tema es particular, toda vez que en nuestro ordenamiento se suele considerar por un sector de la doctrina y sobre todo por la jurisprudencia que la antijuridicidad o la ilicitud se encuentra presente como un elemento que condiciona la responsabilidad civil. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica judicial, sea a nivel propiamente del Poder Judicial o a nivel arbitral, existe la tendencia a considerar de que si no se logra aportar la prueba de la antijuridicidad, no se logra aportar la prueba de la ilicitud, pues entonces la demanda de responsabilidad civil, la demanda de resarcimientos debería caerse. Nuestra doctrina, un sector importante de la misma, también considera lo mismo y respalda la necesidad de la antijuridicidad. Sin embargo, otro sector de la doctrina nacional se encuentra en franca crítica a esta posición mayoritaria. Y lo que sostienen es que nuestro ordenamiento, el ordenamiento peruano, a diferencia del ordenamiento alemán, a diferencia del ordenamiento francés o a diferencia del ordenamiento italiano, no tienen como presupuesto general de la responsabilidad a la antijuridicidad. De manera que se abre la puerta para que se empiece a discutir en la actualidad sobre si es posible o no en nuestro ordenamiento que actos ilícitos, esto es, actos permitidos por el ordenamiento, puedan generar o no consecuencias resarcitorias. Estamos frente a dos posiciones irreconciliables. Si yo considero que la ilicitud forma parte del juicio de responsabilidad, pues entonces los actos lícitos dañosos o los actos lícitos que generan responsabilidad, pues tendrán un rol residual si es que no tienen rol alguno. En cambio, si yo considero que la ilicitud no forma parte de los presupuestos de la responsabilidad, no será necesaria ninguna teorización especial para los actos lícitos dañosos, pues estos ya formarían parte de la responsabilidad civil. Como se puede apreciar, esta contraposición entre estas dos entre estos dos argumentos se mantiene irreconciliable. ¿Cuál es mi posición sobre el particular? Yo sostengo que a la luz de la interpretación de la normativa del Código peruano, la antijuridicidad no está presente. La ilicitud no te condiciona el juicio de responsabilidad, con lo que no sería necesario tener que hablar de una categoría especial de actos lícitos dañosos. Sin embargo, también soy consciente, como lo mencionaba hace un momento, que nuestra realidad judicial, nuestra jurisprudencia, tiene una posición marcadamente a favor de la antijuridicidad, lo cual me lleva a tener que sostener que sí es necesario realizar algunos esbozos sobre cómo debe construirse esta categoría de los actos lícitos dañosos, no por un problema legislativo, no es un problema de formante legislativo, sino por nuestro formante jurisprudencial, básicamente. Hacer lo contrario, o sea, renunciar a teorizar sobre los actos lícitos dañosos sería darle la espalda al Poder Judicial y dejar un vacío en cuanto a la posibilidad de reconocer responsabilidad a pesar de que medie actos lícitos. Ese es un primer factor, la necesidad de estudiar actos lícitos dañosos en nuestro ordenamiento. Lo segundo es bajo qué parámetros o premisas podríamos tratar de estructurar esta categoría. Y yo creo que básicamente son dos advertencias y dos parámetros de construcción los que hay que tener en cuenta. Las advertencias a las que aludo refieren básicamente a tener cuidado en la forma como nos acercamos a la categoría de los actos lícitos dañosos. En primer lugar, debido a que la categoría o la responsabilidad por actos lícitos siempre estuvo históricamente influenciada con la responsabilidad civil de la administración pública, se suele, por ejemplo, tratar de construir la responsabilidad por actos lícitos de particulares teniendo en consideración variables que son propias del derecho público. Y, por ejemplo, se recurre a la categoría de la expropiación como justiprecio respecto de la limitación de propiedad que realiza el Estado. Estamos frente a un acto lícito, la expropiación del Estado y el pago de la indemnización correspondiente, que sería el justiprecio, y sobre la base de este parámetro se quiere construir la categoría de actos lícitos dañosos. Particularmente yo creo que ese no es el camino. Y no es el camino porque la categoría de los actos lícitos dañosos tendría sentido si es que forma parte de la responsabilidad civil. Cuando yo hablo de la expropiación, cuando yo hablo de la responsabilidad del Estado por estos actos de ius imperium, de su actuar legítimo, no estoy en un ámbito de la responsabilidad civil, simplemente estoy ante el ámbito del pago de una compensación, de un correspectivo por la limitación de un derecho. Entonces, no puedo juzgar con estos parámetros lo que debería considerarse parte de la responsabilidad civil. Esa es la primera advertencia. La segunda
consiste en no construir la categoría de los actos lícitos dañosos a partir de sus consecuencias. Hace unos momentos les decía que en aquellos ordenamientos donde la ilicitud sí está presente, pues se plantea la discusión de actos lícitos dañosos de forma excepcional, se plantea la discusión de actos lícitos dañosos de forma residual. Y se hace la siguiente contraposición. Si el acto es ilícito,